Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije: ustedes son dioses. Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo: yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no crean en mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Jesús se le escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? En esta discusión, al final de este discurso, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Da ya bueno, da pejesaino ba evela se, ayapo avenda pejesaino, ba evenda ya pues na lleva, hay corei avena, ba evei ponamía. Pero si yo las hago, crean en las obras. Esa, ba eva la besa, pero ya ya poena, pero viña pues no. Y entonces dice, aunque no crean en mí, por lo menos crean en esas obras. Esa la vamos a llevar. Y así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Queridos amigos, esto es lo que después, ¿verdad? En una forma mucho más fácil nos va a hablar también Santiago. Famoso fe y obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré. Por medio de mis obras te mostraré mi fe. O sea, esto pues es como una simbiosis. Simbiosis quiere decir sin, junto, vida. Vida juntos. Veis la simbiosis. Entonces, quiere decir que las obras y la fe tienen que estar juntos. Apego la ñande yara, hoy se cañan de. Pero y pajabeña deñaimo a que todo tiene que ser simplemente desde un aspecto de un alejamiento prácticamente de un Dios que está lejano a nosotros. Y sin embargo Jesús dice, no, aquí está, es la encarnación, es la presencia, es la fe, la presencia de Dios. Aquí está Dios presente en medio de nosotros, en medio de ustedes. A ver entonces enterobetea, la ñandea ñateteramos la alter Christi, oye Shanai, la presencia de Dios en tu vida. Y por eso dice en un momento interesante, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son dioses. Jesús es tomando de la escritura, ustedes son dioses. Pero no quiere decir, queridos amigos, ustedes son dioses en el sentido de que yo me vuelvo autosuficiente, haciendo y cuando se llaman baby, porque no. Sino que lo que quiere decir es que la vida, el ruaj, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, ahora actúa en mí. Por eso que los padres de la iglesia siempre dijeron, ¿verdad?, que todo cristiano es el alter Christi, es el otro Cristo. Somos los otros Cristos y Cristo es Dios. Y por lo tanto, lo que está escrito también en la ley, como Jesús mismo le responde, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Y si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra,
a los que Dios dirigió su palabra, entonces, y la escritura no puede ser anulada porque la escritura es la palabra de Dios. ¿Por qué dicen entonces, que yo estoy blasfemando? Queridos amigos, esto es importantísimo, ¿verdad? Que entendamos, porque preparado, estamos ya en esta quinta semana, ¿verdad? Del tiempo de Cuaresma. Y que la próxima, en este domingo, ya domingo de Ramos, añamoñe pregunta más, ya güero guatata mañana, peñan de yara o güero añade, pero con toda la fuerza, ¿verdad? Toda la fuerza de un Dios que nos renueva, y entonces quiere decir que la fuerza de Dios actúa en nuestra vida. Y tenemos que saber que Dios actúa entonces a través de nosotros. Yo soy hijo de Dios. Si no hago, ahora viene la consecuencia. Si verdaderamente Dios está en mí, Dios está en nosotros, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, ¿viste? Está entonces la simbiosis, la vida junta, las obras, no me crean. Pero si yo hago las obras de mi Padre, crean en las obras, esa UPB, aunque no crean en mí. Pero al ver eso, queridos amigos, así ustedes reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que así sea. Que así sea.